Buenos días, me llamo Enrique Rodríguez y voy a intentar dar no quiero llamarla charla porque no es una charla, sino, como dijo Rafa al principio de la mañana, es que simplemente se han acordado de mí, de un diseñador, maquetador autodidacta. Y simplemente me toca estar aquí hablando con vosotros de WordPress y sobre todo de mi experiencia, de mi transcurrir por este camino. Hay veces que es difícil y hay veces que, digamos, con suerte, pero yo creo que al final vale la pena. Entonces, bueno, me dejo de enrollar y vamos al principio. Como os digo, los objetivos de esta comunicación que vamos a tener son muy sencillos y son intentar que, si a alguien de vosotros os puede servir mi experiencia desde que empecé con diseño gráfico y demás, hasta llegar a desarrollar temas completos en WordPress, aunque aparte también trabajo con Drupal. Pues bienvenido sea y después de la charla en el café discutimos lo que queráis. También hay un punto bastante importante, que de ahí viene de hecho el título de la charla, que es que ya éramos responsables. He hecho un poquito un símil entre responsive design y la palabra responsable, aunque no tengan mucho que ver, pero me llama mucho la atención el hecho de que ahora, no sé, supongo que será por el número de dispositivos que tenemos a nuestro alcance, se distinga entre hacer las cosas bien o hacer las cosas, no sé, como si el que no trabajara con responsive no hubiera sido ya responsable, ¿no? Entonces, haremos un poquito de operación en ese sentido, ¿no? Y bueno, trabajaremos también con aquello de que no hay verdades absolutas, de que, como bien han dicho ya por aquí, es cuestión de adaptarse al medio, es cuestión de adaptarse a todo lo que, a necesidades del cliente, a posible usuario potencial, el medio, dónde vamos a enfocarnos, etcétera, etcétera. Y bueno, después uniremos el fin de esta charla, que será entero de WordPress. Lo uniremos con un pequeño tallercito mañana, que será la materialización de toda esta charla, y que veáis que cualquiera de vosotros o de cualquier persona de la calle, si se empieza a interesar un poquito en nuevas tecnologías y demás y sabe ir a los puntos concretos y se informa de las fuentes correctas, puede llegar a hacer bien las cosas y puede llegar a desarrollar directamente como cualquier profesional en WordPress. Vamos, en WordPress porque estamos hablando de WordPress, pero también puede llegar a desarrollar Drupal o Symfony o cualquier tecnología que tengáis a mano. Bueno, ahí ya tenéis. Tengo que confesaros que es mi primera charla, así que voy a cometer un montón de errores y se me van a pasar diapositivas, pero bueno, ya os pido disculpas desde el principio, ¿no? Bueno, rápidamente os hablo del inicio, de mi inicio. Yo comencé aporreando un Amstrad 2086 y como comprenderéis, llevo mucho teclado y mucha pantalla encima. Y aprendí a base de manuales y de leer y de preguntar y básicamente de currármelo un poquito. Al final lo conseguí y terminé trabajando de diseñador gráfico después de formarme y demás, pero siempre de manera autodidacta. Y justo en ese momento, cuando ya estaba trabajando de diseñador gráfico, que era mi primer objetivo, fue el boom de Internet aquí en España y, claro, había que estar en Internet, había que tener presencia. Y, bueno, por aquel entonces lo que primaba, lo que más importancia tenía era Flash, o sea, sin duda. O sea, era el rey de la web y era
era no sé cómo describiroslo, pero o sea, para tener un poquito de trabajo y un poquito de, digamos, nombre dentro del gremio, o había que estar en Flash o un poco te quedaba por fuera, ¿no? Entonces, por aquel entonces decidí pagarme un curso bastante caro de Flash y me metí en Flash. Y justo en ese momento, cuando me metí en Flash, me ofrecen desde mi empresa formarme ellos internamente, formarme en HTML. Y yo digo, bueno, como tengo que incrustar la película Flash, me va a venir bien. Y nada, empecé como no queriendo mucho HTML y al final resultó que en el curso de Flash me llamaban anti-Flash, porque me enamoré completamente de los estándares web y yo creo que por alguno de mis cuentas de redes sociales lo tengo puesto, que me convertí en un talibán de los estándares web, aunque no soy persona de creer en extremos, pero sí creo que hay que hacer las cosas bien hechas y para hacer las cosas bien hechas hay que tener muy claro este punto, al menos desde mi punto de vista. Y bueno, voy a intentar seguir el guión que más o menos tenía marcado. Vale, sigo. Después de aquello ya empecé a fijarme en los mejores, para mí los mejores. Habrá gente que me pueda citar a cualquiera y seguro que son igual de buenos que ellos, porque sí, porque hay un montón. O sea, estos son en los que me he fijado yo, tanto Jeffrey Selman como Cameron Moore, como Andy Barr, sobre todo los dos de los extremos, uno con el libro de diseño con estándares web y otro con CSS Mastery. Me dieron la base para, a partir de ahí, no separarme nunca más del diseño. Prácticamente yo creo que desde que terminé aquel curso no he vuelto a hacer una película Flash. Así que os recomiendo encarecidamente que, si no los conocéis, que yo supongo que son bastante conocidos, ¿no? Si no, pues peco un poquito de sabiondo, pero bueno. Y ya después de aquí empezó el boom de las redes sociales, del blogging, de WordPress, en una sola palabra, WordPress, porque hubo muchos sistemas de blogging, como Mobile Type, pero al final el que triunfó fue el que triunfó, por muchos motivos, ¿no? Pero yo creo que terminó triunfando porque, vuelvo a repetir, hizo las cosas bien desde el principio, ¿no? WordPress se basaba en código abierto, respetaba estándares de aquel entonces, era muy versátil, era muy cosa que ha conseguido guardar hasta las últimas versiones. Era muy ligero, era muy fácil de instalar desde el principio. Yo que trabajo, por ejemplo, con Drupal a diario, es algo que lastra muchísimo la curva de aprendizaje de Drupal. Es totalmente distinta a la de WordPress, ¿no? Cualquier ya no tenga que tener ningún conocimiento de maquetación ni diseño. O sea, tú quieres montar un blog en WordPress autoalojado incluso, o sea, y a ti te dicen, mira, tú te lo instalas, te dan el paquete, lo subes y yo creo que eres capaz de instalarlo, o sea, sin saber absolutamente nada. Y es uno de los valores más potentes que creo que tiene WordPress, ¿no? Y a partir de aquí, ya mi formación de estándares y de maquetación está mal que yo lo diga, ¿no? Pero era bastante completa y empecé a interesarme por WordPress. Y para alguien que diseñaba y maquetaba, que se lo había currado, entre comillas, para llegar a ese punto, el desarrollar una DM sin ninguna ayuda externa, o sea, sin la ayuda de un desarrollador, de un programador, pues resultaba otro reto, porque
y sigo sin saber programar, no sé programar, no programo, yo diseño y maqueto. Pero te puedo llevar a efecto una deme completamente funcional y además adaptada a cualquier tipo de negocio. No sé, supongo que aquí a lo mejor estáis pensando ahora mismo en ponerme un ejemplo que no pudiera yo desarrollar, pero creo que sería difícil, ¿no? Por ejemplo, he trabajado mucho con los compañeros de Mecus y hemos hecho cosas muy interesantes, ¿no? Nada más que tenéis que ver su portfolio, ¿no? Y esto es parte de lo que haremos mañana, ¿no? Ahora vamos a ver, a grosso modo, lo que van a ser los 3 pasos que vamos a dar mañana para, en el poco tiempo que vamos a tener de taller, vamos a hacer una demo totalmente funcional. Una demo sencillita, de blogging. No vamos a complicarnos mucho porque no tenemos mucho más tiempo. Pero vamos a lograr que la demo funcione. O sea, vamos a lograr que se nos despierte ese gusanillo y decir, bueno, ahora pues quiero más, quiero personalizar aquí, lo vamos a intentar descubrir todo. Y aparte, ya después me tenéis en las redes sociales, en el correo, y vais a poder preguntarme lo que queráis. Aunque os intentaré dar las directrices de lo que será, yo lo llamo el despiece, ¿no? Como si fuera una carnicería, ¿no? Una carnicería, pues párteme, este muslo me lo partes en 3 pedazos, ¿no? Pues más o menos igual, ¿no? Yo trabajo así, es mi manera de trabajar. Supongo que habrá algunas más profesionales, supongo que sí, pero la mía es así, ¿no? Yo me construyo totalmente. Ahí está el código. Como digo, no hay miedo. Y bueno, os describía los primeros pasos. El primer paso es evidente, el wireframing, el estudio de mercado, de usuarios, si hiciera falta, siempre las necesidades que tengamos para cada proyecto, ¿no? Después, a maquetar, con nuestros diseños ya completamente definidos a través de un wireframe, de unos estudios, etcétera. Pasamos absolutamente todo a maqueta estándar, maqueta, si vamos a trabajar responsive, ahora yo ya no me quiero separar de HTML5, como os digo, como veáis, como os sintáis más cómodo, depende del proyecto, siempre. Y después, como os decía antes, el despiece, ¿no? Ahí están, para que las cojáis, ¿no? Tenéis en WordPress Code, que para mí es la Biblia, lo tenéis todo. O sea, cada pieza de esa carnicería que tenemos en una demo de WordPress está ahí. La podéis despiezar más, las podéis despiezar menos, pero están ahí. Depende de vuestro nivel de... Voy a personalizar hasta aquí, voy a personalizar hasta aquí, vosotros mismos. Y bueno, como creo que me quedan 5 minutos antes del cafelito, que si no es por vosotros que tenéis ganas, yo me muero por un cafelito. Por último, las conclusiones sobre el momento en el que personalmente creo que nos encontramos. Como maquetador, diseñador, creo que es un momento excepcional, increíble, que disponemos de las herramientas necesarias para hacer las cosas bien, sí o sí. O sea, no valen excusas de clientes, que me aprieta el tiempo, que por lo menos a mí, yo trato de imponérmelo y creo que es el momento. O sea, hay veces que está uno delante de una maqueta y dice, el tiempo... Y yo hay veces que yo mismo digo, mira, me cuesta lo mismo hacer las cosas bien que mal. No estoy hablando de que uno trabaje de cierta manera o de otra, sino que ya disponemos de las tecnologías necesarias para ahorrarnos ese tipo de trabajos, ¿no? Y por ejemplo, aquí en las capturas podemos ver que yo personalmente ya no soy partidario del diseño exclusivo para móviles. Si es un diseño exclusivo que, por ejemplo, nos vete información en un medio tan importante como puede ser un periódico online.
como público. O sea, no lo entiendo, en mi cabeza no entra. Si yo entro desde un iPad, si entro desde un iPhone, si entro desde mi ordenador, quiero la misma información porque la intención es la misma. Yo quiero informarme. No sé quién tendrá la potestad en el periódico o en la web de turno de decir esto se lo vamos a ocultar al usuario, ¿no? Y ese tipo de tecnología es el que tenemos al alcance de la mano, ¿no? Y por eso digo que es el momento de decir ahora vamos a hacer las cosas bien, vamos a seguir siendo responsables como lo éramos cuando diseñábamos para la versión de Internet Explorer de Mac y nos tirábamos de los pelos, y etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, concluyo. Ha sido un placer, toda una experiencia, espero repetir. Estaba no nervioso, sino un poquito más allá. Y eso que yo, pues, personalmente me dedico a la música, pero no tiene nada que ver este público con el público que yo me pueda encontrar en otro escenario. De hecho, tenía previsto traer mi guitarra y ponerla aquí para estar un poquito más tranquilo, pero yo creo que no hubiera servido para nada. Así que nada, muchas gracias y mañana nos vemos en el taller.